Hola, quiero saludar. Hola Linda, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Estás tomando la clase con tu papá? Sí. Ay, qué bueno. Te felicito. Le voy a Pasas a pasar la ser la link. estudiante más joven que tenemos en la clase. ¿Mm? Gracias. Ya. Bonita tu niña, te felicito. Em, ¿Cuánto tiempo tiene ella? ¿Dos Dos añitos? años. Oh, chiquitita. Sí. Cuando yo empecé el Instituto Bíblico hace muchos años, mi hija, la más chica, que ahora tiene 22, tenía 2 años también. Y ella me veía a mí leer y yo siempre marcaba con un highlight y se venía al lado mío y agarraba cualquier papel y un lápiz y ella hacía así también, como que ella estaba subrayando sus notas. Pero los chicos toman el ejemplo de los padres, ¿no? Bendito Dios. Sí, Ella hoy está sacando una maestría en música, está muy entregada a lo que es la alabanza, ¿no? Y yo le doy gracias a Dios porque creo que nuestro ejemplo como padre y nuestros sacrificios y esfuerzos, a veces las personas dicen, no, no puedo estudiar, tengo niños pequeños, pero Dios usa todas las cosas, ¿no? Y podemos ver cómo Dios también lo usa en la vida de nuestros hijos, ¿no? Y ellos aprenden a seguir nuestros ejemplos, así que los felicito. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos? Quiero comenzar para respetar sus tiempos. eh, Quiero compartir una palabra de Dios en esta mañana que leía. Quiero compartirles Filipenses 1 del 9 al 11. Dice la palabra de Dios. Y esto pido en oración, dice el apóstol Pablo, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios, ¿no? Y qué bonita oración, porque él ora por el amor, porque obviamente, como dice la palabra de Dios, sin amor no somos nada, somos como tímpanos que resonamos. Pero más allá del amor, él dice, para que el amor abunde aún más en la ciencia y en el conocimiento. Quiere decir que a través de nuestro conocimiento, a través de la ciencia que aprendemos cuando escudriñamos la palabra, cuando tomamos clases que nos ayudan a entender el trasfondo bíblico, la teología, la apologética, nuestro amor puede ser dado con mayor eficacia. Nuestro amor es dado a las personas de una forma más sincera, más irreprensible, conocer más los conceptos de Dios y tener respuestas bíblicas a las cuestiones y a las preguntas, nos hace ser más honesto con lo que Dios quiere hacia las personas. Porque a veces, como no tenemos las respuestas correctas, armamos nuestras propias respuestas. Pero qué lindo cuando nosotros respondemos a las inquietudes, a las dudas, a los pensamientos de otros con la palabra de Dios y ellos pueden ver en nosotros un corazón genuino, un corazón verdadero, un corazón honesto que al final del día lleve a que esas personas glorifiquen el nombre del Señor. Y creo que es lo que estamos haciendo en esta clase y en este día, es adquirir conocimientos, adquirir herramientas, conocer argumentos que han sucedido en la historia, argumentos en cuanto a la ciencia, en cuanto si vamos a hablar este día, si nosotros somos azar o hemos sido diseñados y cuestionamientos humanos reales que existen que la gente piensa, pero qué lindo cuando venimos llenos del amor de Dios, porque es el fundamento. Y podemos dar respuestas donde abunde nuestro conocimiento para llevar a esas personas a la justicia y a la verdad de Dios. Así que empiezo con esta frase hermosa, con esta oración hermosa de Pablo, la bendigo y te la declaro sobre tu vida como él la declaró sobre la iglesia de Filipenses. Y quiero hacer una oración en este día para que podamos comenzar. Así que, ¿qué les parece si inclinamos nuestro rostro y podemos comenzar? Creo que hubo algunos problemas con el internet. ¿Estamos todos conectados? No sé, Rebeca, si tú me puedes decir, o se cortó el internet. ¿Está todo bien?
porque Sí, ya aquí, que perfecto. pone la señal de internet está muy inestable. Bueno, Jacqueline, esperamos que puedas seguir conectada, aunque sea quizás sin la cámara, para que tu señal esté mejor, pero seguimos, todo bien entonces. Sí, perfecto. Amén. Entonces hagamos una oración para comenzar en este día. Ponemos, Señor, amado nuestro, Cristo, nuestro Redentor, Padre amado, toda palabra que en este día digamos, todo, Señor, conocimiento que adquiramos, lo traemos delante de ti, porque tú eres toda fuente de amor, toda fuente de conocimiento y de sabiduría. Porque si hay un tesoro precioso que nosotros tenemos es tener a Cristo, tenerte a ti en nuestro corazón y en nuestra vida. Así que venimos, Señor, en esta tarde con acción de gracias delante de tu altar, de tu trono precioso. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Gracias por el esfuerzo que ellos están haciendo con tanto amor, con tanto corazón, para conocer mejor tu palabra, para poder hablar con otras personas y como hablábamos, que la apologética lleve, que nuestras respuestas, nuestra defensa, nuestro argumento, lleve a muchos al conocimiento de Cristo, Señor, que nos lleve a poder extender más el reino en un mundo tan quebrado, tan lleno de dolor, tan lleno de confusión. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú uses todo el conocimiento creado, toda la ciencia que nosotros podamos adquirir para que, Señor, seamos mejores instrumentos tuyos en medio de este mundo. Así que gracias te doy, Señor. Yo menguo delante de ti para que tu Espíritu Santo uses toda enseñanza para que mis hermanos crezcan en su conocimiento y crezcan en tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora sí vamos a comenzar con la clase de este día. Voy a compartir mi pantalla como habitualmente lo hacemos. Aquí estamos. Aquí estamos. Le vamos a abrir mejor. ¿Ahí se mira bien? Sí, perfecto, profe. Sí. Ok, perfecto. Déjame ahora movilizar esto aquí arriba para que no me moleste. Y hablamos esta semana y vas a estar leyendo. La semana recién ha comenzado el lunes, estamos a miércoles, pero el tema nuestro en la clase de esta semana es el origen de la vida, azar o diseño. Y nos encontramos en el relato de Cruz hablando sobre la teoría neodarwinista, sobre la evolución y la teología cristiana en cuanto a este principio, en cuanto, bueno, eh, ¿de dónde venimos? Esa es nuestra palabra. Y me hizo acordar a mí a los niños, ¿verdad? Cuando tú tienes niños en la edad de 6, 7 años, los niños vienen y te dicen, mami, ¿cómo vine a este mundo? ¿Yo cómo nací? ¿De dónde venimos? Es una de las preguntas más profundas que tiene la humanidad. ¿De dónde venimos nosotros? Y claro, cuando vemos las cosmovisiones naturalistas, científicas, sostienen que la vida surgió por azar. Por eso estudiamos la teoría darwinista de Darwin, que habla de la evolución del hombre desde un ser viviente que fue evolucionando hasta transformarse en lo que hoy somos los seres humanos, ¿sí? Pero esto ocurrió por azar, para ellos, para el naturalismo, para la ciencia. Ellos sostienen que fue sin propósito, no hubo un diseño, algo que viene al azar, es algo que se dio por casualidad, es algo que ocurrió, como podrían haber ocurrido otras cosas. Quiere decir que para estas teorías los seres humanos somos como una casualidad. Oh, pasó esto en el universo y entonces hoy existimos los humanos, sin propósito, sin un diseño especial de nadie. Solo somos una consecuencia del azar. En cambio, para nosotros, para los cristianos, para la fe cristiana, afirma que Dios es el creador nuestro de todo lo que existe. En este debate que nosotros nos encontramos entre el azar o el diseño divino, nos encontramos que la apologética entonces va a buscar mostrar la razonabilidad de la fe frente a los planteamientos del materialismo científico. Como nosotros vamos entonces a través de la fe a demostrar que no somos un azar, sino que hemos sido creados con un propósito específico y especial.
Entonces, la pregunta para mí genera cuatro capas distintas en las cuales nos encontramos y encontramos una realidad. Primero, esta pregunta me hace pensar en el origen del universo. ¿Por qué hay algo? ¿Por qué no hay nada? Cuando nos cuestionamos, bueno, ¿de dónde venimos? Las personas empezamos a cuestionarnos, bueno, ¿por qué existe el universo? ¿Por qué este universo? ¿Por qué la Tierra? ¿Por qué? ¿Qué más hay? Las personas preguntan, se cuestionan. ¿La vida termina cuando nos morimos? ¿Existirá el cielo y el infierno? ¿Existirá la vida eterna? ¿Existirá otra vida? ¿De dónde venimos? Los orígenes, el origen de la vida. ¿Cómo apareció el primer ser vivo? Porque tú habrás visto, si leíste o si conoces también de la escuela, la teoría darwinista muestra la evolución, pero no habla del principio del primer ser creado. Y muchas personas, quizás sin conocimiento bíblico, no saben cómo comenzó la historia del ser humano. O algunas personas, yo tuve una persona que una vez me dijo, ah, el que escribió la Biblia, qué buena imaginación, cómo se imaginó que tenía que ser el hombre y la mujer. La gente tiene diferentes cuestiones, diferentes pensamientos, diferentes cosmovisiones. Y algunos no creen que la creación surgió como nosotros la creemos en el Génesis. No, desde que Dios creó al hombre y luego desde la costilla del hombre creó a la mujer y sopló aliento de vida sobre ellos y dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Pero hay personas que dicen, no, ¿por qué creo en eso? Y otras personas dicen, no, fuimos una casualidad de este universo. Y ahí estamos nosotros tratando de hacerle entender a una humanidad hoy en día que no somos un azar, somos seres humanos creados con propósito divino, la diversificación de la vida. ¿Cómo hay tantas especies? ¿Cómo surgieron a partir de la primera vida? Cuestionamientos que la gente hace, que la ciencia trata de demostrar sacando a Dios. A mí me gusta lo que dice Cruz, que él dice, la fe puede trabajar con la ciencia y la ciencia no tiene por qué negar a Dios, pero hay un cientificismo que quiere abarcarlo todo. Él dice, el cientificismo quiere dar nada más lugar a la ciencia y sacar el lugar del creador, de la fe, de Dios, y nada más otorgarle todo a la ciencia. Y eso no tiene coherencia, eso no cierra, son puras teorías. No se pudo demostrar. La ciencia saca teorías como el darwinismo, es una teoría, no tiene confirmación de que la evolución haya sido realmente de esa manera. Puede ser una teoría muy estudiada y con muchos caminos viables, pero no nos demuestra cómo comenzó la vida humana. El único que dejó asentado cómo comenzó la vida humana es la palabra de Dios, es la Biblia. Es el que dice, desde el principio creó Dios al hombre y a la mujer y relata cómo Dios tomó y creó al hombre y creó a la mujer, el origen de la mente y lo moral. ¿Por qué somos conscientes? ¿Por qué distinguimos el bien y el mal entonces? Si nacemos de un azar, como cree la ciencia, ¿por qué nosotros tenemos una conciencia que podemos distinguir el bien del mal, que podemos distinguir lo que es bueno de lo que es malo? ¿De dónde nace entonces nuestra moralidad? Porque los animales no tienen moralidad. Yo amo a los animales, los amo con todo mi corazón. Mi perrito Rocky es parte de mi vida, pero mi perro Rocky no conoce la moralidad. Él no tiene la imagen de Dios. Podemos ver la naturaleza, los animales, la creación de Dios como una expresión de Dios, como que hubo un creador que también creó todas las cosas. Tú miras la maravilla en las aguas de los peces, a mí me encantan. Los ves uno naranja, el otro flaquito, el otro gordito, azules, hermoso. Definitivamente hubo una mano maravillosa creadora y diseñadora, creativa, hasta alegre, te diría, de formar tantas formas diferentes. No nos hizo a todos, no hizo todos los animales iguales, listo, hagamos los peces todos azules o todos los perros iguales. No, no, Dios tiene una gran creatividad, pero indudablemente hay algo que Dios puso, que es el razonamiento y la moral solamente en el hombre. Entonces, ¿cómo vamos a descender, según las teorías científicas, de un azar o de una evolución animal
Pero ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros tenemos mente inmoral y los demás no lo tienen? Y son los cuestionamientos que surgen a través de estos tipos de pregunta. ¿Qué afirma las teorías naturalistas, las teorías científicas? ¿Sí? Estas son algunas cosas que vas o estarás leyendo en tu libro y que vas a corroborar. El naturalismo metafísico dice, solo existe la naturaleza, no hay Dios. El universo se creó, salieron animales, salieron plantas, ni causas finales. No hay propósito trascendente. No hay un propósito de que trascendemos. Tú y yo creemos, nosotros trascendemos a través de nuestras generaciones. Dios dice, te bendeciré generación tras generación. Somos trascendentes tú y yo. Lo que hoy hacemos deja marca para nuestras próximas generaciones. Lo que hacemos como pueblo de Dios, como iglesia, está marcando vida de jóvenes, de niños. Somos trascendentes. Pero la ciencia dice, no, no hay nada trascendente. Es simplemente azar. El naturalismo metodológico dice, regla de trabajo de la ciencia, expresa fenómenos por causas naturales, sin apelar a lo sobrenatural. El poder sobrenatural no existe, sirve para investigar, pero no dicta lo que existe. Investigan, pero no pueden determinar cómo comenzó la existencia. No pueden determinar cómo los seres humanos tenemos moral, tenemos razonamiento y las demás especies no lo tienen. Pero ellos, en su ciencia y en su naturalismo, ellos creen en ese azar, están convencidos de ese azar. Ahora, ¿qué creemos nosotros en nuestra apologética, nuestra defensa de la fe cristiana? Creemos en cosas muy significativas. Creemos en un creador. Dios es nuestro creador. Cuando a nosotros nos toca dialogar, recuerda, no discutimos, dialogamos para preevangelizar a la gente. Nosotros tenemos el Génesis donde dice que Dios nos ha creado. El universo y la vida existen por acto intencional de un Dios personal. Y no solamente el Génesis, Juan 1 dice que el verbo era Dios y vino y habitó entre nosotros. Dios mismo habla de cómo viene a ser humano. La palabra era Dios y vino y habitó entre nosotros. Colosenses 1, me encanta lo que dice Colosenses, versículo 15 dice, es la misma imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, hablando de Jesucristo hecho hombre, porque en el futuro, versículo 16 del capítulo 1 de Colosenses, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas le subsisten. Quiere decir, dice Colosenses, en Él son creadas todas las cosas, Él creó todas las cosas. No fue un azar, no fue los movimientos en el universo, los choques ancestrales que chocan los planetas, la ley del Big Bang, todas las cosas que se creen. No es la teoría de que la raza humana, los animales evolucionaron, los más superiores, los más capaces y se fueron modificando y mejorando. Es que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y en estos textos nosotros podemos respaldar lo que nosotros creemos. Dios creó un orden y una racionalidad. El mundo es inteligible porque procede de una mente. Por eso la investigación científica es posible. Hubo una mente brillante que creó todas las cosas. Hubo una mente sobrenatural que inspiró a los hombres a la ciencia. La ciencia no pudo nacer del azar. La ciencia nace de mentes creadas por alguien superior que están utilizando en una naturaleza caída algunos, no todos, porque hay científicos que creen en Dios y que sacan buenas cosas, pero algunos abren una rama a la ciencia que saca a Dios de la creación y de todas las cosas y dice, no, 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 todo ocurre por un movimiento científico. La persona y la moral, la dignidad humana se funda en la imagen de Dios. Dios, como tú habrás estudiado en teología, comparte sus atributos con el hombre.
y atributos de Dios que fueron compartidos por el hombre, porque el único ser creado a la imagen de Dios fuimos nosotros. El bien y el mal no son convenciones cambiantes, no cambian. El bien y el mal están puestos en el corazón del hombre desde el principio. Todos los hombres siempre supieron cuando hacían bien y cuando hacían mal. Todos tenemos el discernimiento del bien y el mal impreso, innato en nosotros. Por eso un niñecito, una nenita chiquita tan linda como la hija de los hermanos de 2 añitos, cuando hace algo que no está mal, se da cuenta. Tú sabes, los niños chiquitos tiran algo, meten sus deditos en los enchufes, y dice, ¿qué hiciste? Nada, nadie se los enseñó. Solitos saben lo que está bien y está mal. Ama, solitos te mienten. Dicen, yo no fui, no, yo no hice nada. Y si hay alguien al lado y dice, fue él, no se los enseñamos. Está dentro de uno, es el discernimiento, el bien y el mal, es la conciencia de todo ser humano. Viene con nosotros, todos los seres humanos podemos discernir el bien del mal. Mi perrito no discierne el bien del mal, se escapa afuera porque le gusta correr, no porque quiere hacer el mal. Y si yo lo regaño, no dice, oh, no, fue el perro de al lado que me invitó. No, hace lo que se le ocurre hacer, entienden disciplinas que van aprendiendo por uno, pero no tienen el discernimiento del bien y el mal como lo tenemos nosotros los seres humanos. La providencia de Dios, pues Dios puede obrar mediante procesos naturales o causas secundarias de forma extraordinaria. No compite con la naturaleza, la sostiene. Recuerda, vimos hace unas semanas atrás, Dios creó la ciencia no compite con Dios, la ciencia puede dialogar con Dios y ha sido creada por Dios y hay muy cosas muy buenas que Dios da a través de la ciencia. Ahora cuando venimos al darwinismo, ¿no? El darwinismo explica algo de forma simple, ¿no? Para explicar de forma simple el darwinismo. ¿Qué es el darwinismo? El darwinismo es la teoría propuesta por Charles Darwin desde un libro que él escribió en 1859, ¿sí? Quiero cambiar a mis notas porque tengo algunas cosas escritas sobre Darwin y si no te las voy a compartir. Tú sabes que Darwin nació en Inglaterra, creo que como en el 1809, por ahí. No sé si tengo las notas aquí. Este, y él y él fue criado en una familia anglicana, una familia cristiana protestante. Su padre era un médico bastante liberal y su madre era una persona un poco más pegada a la fe. Ahora, Darwin, creo que como en el año 1821, 1829, entra a la Universidad de Cambridge a estudiar teología para ser pastor. Darwin, el darwinista de la ciencia, el de la era del modernismo, porque Darwin fue parte de la era del modernismo que abarca desde el siglo XVIII hasta el siglo XX. Y el auge fue la razón y la ciencia. Y él entra, y él era un apasionado por la ciencia. Pero Darwin entra y cuando entra empieza a tener dudas y a poner la ciencia en un lugar mayor que su fe. Y termina apartándose de la fe. Hubo otra situación que se cree que alejó mucho a Darwin de la fe y fue la pérdida de una hija. Darwin creo que en 1851 perdió una hija y se cree que Darwin no pudo superar el sufrimiento de la hija. Darwin nunca negó que creía en la existencia de un Dios, pero él no creía que Dios estaba presente en el movimiento y en la evolución de este mundo. Darwin, como muchas personas, creen que hubo un Dios creador, pero que está ausente de este mundo, que está allá arriba, y que este mundo se rige por normas naturales. Por eso hay animales que se devoran a otros animales. Por eso la gente sufre, porque Dios no está, porque si Dios está, entonces esto no podía ocurrir. Y eso es parte del pensamiento de Darwin. Darwin dice, yo creo que existe un Dios creador, pero no pudo aceptar la fe cristiana de un Dios creador, de un Cristo que vino, de un Dios que vino y se encarnó, de un Dios que camina con nosotros a pesar del sufrimiento, como hemos visto también
unas semanas atrás. El sufrimiento existe. La Biblia habla de personas que sufrieron. No podemos negar al sufrimiento, pero nuestra esperanza está en la vida eterna, donde dice en Apocalipsis, Dios enjuagará toda lágrima. Allá no habrá más sufrimiento. En ningún lado la palabra de Dios dice que acá no vamos a tener sufrimiento. Pero a veces el dolor, el sufrimiento nos ha alejado de Dios. Entonces Darwin, en medio de una sociedad y de una etapa, de un periodo donde la fuerza mayor de la sociedad era la ciencia, era el razonamiento, era buscar sacar a Dios, termina alejado de Dios. Qué concepto interesante, ¿verdad? Porque una persona que conoce, y qué interesante para nuestros días hoy, porque una persona que conocía de Dios, que fue criado con bases bíblicas en una familia protestante cristiana, resulta que entra a estudiar teología y apasionado por la ciencia, y pudiese quizás Darwin haber hecho cosas excelentes para Dios a través de estudiar la ciencia, empieza a poner su fe y sus creencias en un nivel más bajo y empieza a darle a la ciencia mucho más auge. Pero como a todos en esta vida nos llegan pruebas y momentos de sufrimiento que a veces nos movilizan, nos hacen temblar en nuestra fe, que nos quebrantan el alma, y en medio de todo eso Darwin renuncia a la fe y se queda con la ciencia. Muere declarándose agnóstico, declarando que él no cree en la intervención de Dios en medio de acá, pero entendiendo que en la creación hay una intervención divina. No en la evolución, este mundo se mueve por leyes naturales, pero comienza por una intervención divina. Qué cuidado nosotros y sobre nuestros hijos, que aunque estudien y se preparen, siempre la fe tiene que estar primero a toda ciencia, a todo estudio, a toda carrera, a todo lo que podamos aprender, que todo lo que aprendamos siempre sea bajo la guianza del Espíritu Santo y no terminen pasando este tipo de cosas, ¿sí? El neodarwinismo es una síntesis de la teoría de Darwin con la genética moderna, ¿no? La vida surgió de moléculas simples, esto es lo que él escribe, que por azar se organizaron en sistemas autorreplicables, se fueron replicando. Los procesos de mutación genética y selección natural explican la diversidad y la complejidad de los seres vivos. La evolución es un proceso ciego, sin propósito ni dirección final. Esta es la teoría del darwinismo, ¿sí? Hay una mutación genética, por eso típicamente en las escuelas, tú lo habrán visto tus niños, ponen el simio y cómo el simio va cambiando hasta transformarnos en seres humanos. Porque, según esta teoría, la mutación genética va mejorando y va mejorando tanto hasta terminar en lo que hoy somos los seres humanos. Nunca se explicó por qué nos sigue la mutación genética. Hasta acá llegamos, hoy, hace cientos de años, nacemos y vivimos y somos igualitos. No cambian nuestras facciones, pero ellos lo atribuyen a eso. Pero es un proceso ciego, sin propósito ni dirección final. Es una mutación genética que va avanzando, va adquiriendo nuevos rasgos, va evolucionando a medida que esa raza lo va adquiriendo o lo va necesitando. Eso es lo que dice el darwinismo en medio del modernismo, que era el periodo de la ciencia y de la razón del siglo XVIII al siglo XX. ¿Qué implicaciones apologéticas vemos nosotros en esto? Darwin muestra cómo alguien puede comenzar, y esto es lo que yo te hablaba de Darwin, con una fe sincera. Comenzó siendo niño, leyendo la Biblia, entrando a una escuela teológica, pero al no reconciliar la fe con sus preguntas científicas y experiencias dolorosas, puede alejarte del cristianismo. Por eso nosotros todo lo que estudiamos tenemos que hacerlo a los pies de Cristo. Yo creo en las ciencias, creo en la psicología, creo en todo, creo que son buenas, que han sido habilitadas por Dios, pero no responden más que Dios. Nosotros no podemos, como parte de nuestra apologética, tenemos que entender que lo primordial es la intervención del Señor sobre nuestras vidas y que si estoy mirando o leyendo o estudiando cosas que me están alejando de mi fe, necesito sacarlas de mi vida. Tengo que entender que hay un cierto engaño, llamémoslo
del diablo, de la sociedad, de este mundo caído, que no permita nada y que seamos muy intencionales sobre la vida de los jóvenes, de nuestros hijos, de los que no están tan maduros en su fe. Tú sabes, cuando los hijos entran a estudiar a las universidades, empiezan a venir con muchos planteos. Yo lo viví en especial con mi hija, la más chica. Ella me planteó muchas cosas, me planteó, bueno, si Dios existe, ¿por qué las mujeres son abusadas? Si Dios existe, ¿por qué la mujer no tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, si es ella? Y tuve que sentarme y tener muchos diálogos con ella en cuanto al lugar que había que darle al intelecto y al estudio y el lugar que había que darle a Dios y al Espíritu Santo. Entonces, mi mejor consejo es, ora mucho por tus hijos y habla mucho con tus hijos. Nada puede tomar el lugar de Dios. Y a veces en las carreras, como le pasó a él y como situaciones en la vida, en vez de acercarlo a Dios, lo terminaron alejando de Dios. Esto nos enseña la apologética cristiana, la importancia de dialogar con la ciencia desde la fe, mostrando que no son enemigas, sino que la ciencia sirve a la fe. Al abordar el problema del sufrimiento desde una perspectiva bíblica, nuestros corazones no se van a alejar, sino van a entender que Dios es consuelo, Dios es paz, Dios tiene propósitos y que a veces los propósitos en una persona quizás se cumplieron y Dios fue soberano en decir, aunque sea joven, me la voy a llevar porque la quiero tener en el reino de los cielos, aunque sea difícil y que un día nos vamos a volver a reunir con seres queridos que amamos, porque imagino que perder un hijo, bendito Dios, yo nunca lo he experimentado, pero debe ser uno de los sufrimientos mayores que alguien puede pasar en esta vida. Comprendo el corazón de Darwin, su dolor, pero que eso no provoque que neguemos nuestra fe, que no podamos entender a Cristo y al dolor del ser humano, ¿no? Que puede ser tomado por Cristo, quien experimentó tanto dolor en la cruz. Presentar a Cristo no solo como creador, sino como el redentor que da sentido al dolor humano. ¿Quién mejor que Cristo para entendernos? ¿Quién mejor que el Padre que vio sufrir a su propio Hijo? Dice la palabra de Dios que cuando lo vio en la cruz giró su cara del sufrimiento para explicarle a una persona quizás que está pasando tanto dolor como puede ser la enfermedad o la pérdida de un hijo, que Dios comprende y toma ese dolor y que eso es parte de esta vida y de esta naturaleza, pero no de la vida venidera que Dios nos promete a través de Cristo. Esa es nuestra implicación apologética, nuestra explicación apologética y lo que nosotros tenemos que tener muy, muy en cuenta. A mí me encanta cuando el apóstol Pablo dice, a ver si yo, habiendo sido el alto de tantos, termino por perderme. Era muy consciente de que podemos equivocarnos, podemos alejarnos, podemos perderlo. Una persona sumamente preparada, Pablo, con muchos conocimientos, mas sin embargo, él entendía que él tenía que someterse todos los días a Cristo. Decía que yo mengüe, Señor, que yo muera para que Cristo viva en mí. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que aprender cada día, ¿no? A que nada nos cambie de esto. Perspectivas bíblicas y teológicas. La Escritura afirma que Dios es el autor de la vida, ¿no? Y como hablábamos, nosotros entendemos que Génesis 1:1 dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es el que creó todas las cosas. El Salmo 139 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste desde el vientre de mi madre. Salmo 139, 3 y 14 para contestar preguntas en cuanto a veces a defender nuestra fe, si creemos que el aborto es válido o no es válido. Pues Dios dice que desde el vientre nos creó. Él nos puso en el vientre, no la mujer. Nosotros somos vasos de Dios que cargamos, bendito Dios, la bendición de ser madres y de tener, pero el que pone la vida en los vientres es Dios. Colosenses 1:16, que se los leí, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Nosotros, a través de la palabra de Dios, tenemos mucha argumentación y mucha respuesta bíblica a argumentos que las personas dicen de dónde venimos, somos un azar, de dónde nos creamos. No, no, no. Aquí tienes 3 versículos claros que tú puedes decirle, mira, la palabra de Dios dice esto. Dios dice esto y la palabra de Dios tiene más de 5.000 años y toma vida en cada persona que la cree y cambia las vidas de todos aquellos que la creemos. Somos parte de eso, es una realidad viva, ¿verdad?
Nuestro propio testimonio es parte de nuestra apologética. Recuerda, nuestro testimonio es apologético, somos prueba andante de que hay un Cristo y que la palabra de Dios se cumple, ¿sí? La teología cristiana no niega los procesos naturales, pero rechaza que el azar sea suficiente para explicar la vida. No alcanza. Antonio Cruz, el autor del libro que estás leyendo, insiste en que la fe cristiana no es enemiga de la ciencia, sino, lo que te decía yo hace un tiempito atrás, el cientificismo materialista que reduce toda la realidad a procesos mecánicos sin propósitos. Cruz lo dice muy claro, no niega la ciencia, no dice que la ciencia y la fe son enemigas, pero sí ese cientificismo materialista nos aleja de la fe para darle un énfasis y un lugar mayor a mecanismos científicos sin procesos. ¿Qué implicaciones para la fe cristiana? Si la vida es fruto del azar, la existencia humana carece de propósito. No hay propósito en un azar. ¿Qué propósito tendríamos? ¿Para qué la creación? ¿Para qué el hombre? ¿Para qué el matrimonio? ¿Para qué Dios nos mandó a multiplicarnos? ¿Para qué nos da hijos? Si somos un azar, ¿cuál es el propósito? Si la vida es fruto del diseño, entonces hay un creador que da sentido. Recuerda, como vimos en los primeros capítulos, el relojero, el que hace todas las piezas de ese reloj. Nosotros somos parte de alguien que nos diseñó y da dirección a nuestra existencia. La apologética ayuda a los creyentes a responder con mansedumbre y reverencia a quienes preguntan por la razón de nuestra esperanza, ¿no? Hemos hablado mucho de Primera de Pedro, de cuál es nuestra actitud y cómo nosotros tenemos que argumentar nuestra fe. Ahora, vamos a entrar en la parte final de esta clase. Yo quise ponerte algo porque yo te dije, Darwin, la teoría neurodarwinista, nace en el modernismo, siglo XVIII al siglo XX, el siglo de la razón, el siglo de la ciencia. Todo venía bajo eso. Todo se hablaba bajo la razón y la ciencia. La ciencia era suprema, era la verdad absoluta. La ciencia lo tenía todo, todo había que razonarlo, todo tenía que pasar por el intelecto, por las comprobaciones, todo tenía que ver con lo que los científicos iban demostrando. Pero nosotros hoy, ya en el siglo XX al siglo XXI, estamos en el posmodernismo. Ya no estamos más en el modernismo. El posmodernismo nace a partir del siglo XX, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, surge como crítica al fracaso del modernismo. El modernismo empieza a fracasar. Las guerras, los genocidios mostraron que la razón y la ciencia no garantizan un progreso moral, no garantizaron un progreso en la vida humana. La ciencia no pudo parar y no pudo demostrar por qué pasaban y por qué un Hitler, por qué la crueldad. La ciencia no pudo parar con todo eso. No pudo parar con las enfermedades, no pudo parar con que tienen una bomba atómica, no ha podido parar con nada. Y entonces surge una nueva corriente que es el posmodernismo, que dice, "Wow, esperen, paremos aquí. Esto de la ciencia y de todo lo pensamos y lo razonamos no nos está ayudando en nada. La sociedad no camina mejor, los seres humanos no estamos mejor. No hay un progreso en la moralidad del hombre, no hay un bienestar en la vida del ser humano y del hombre. Y se levanta una corriente de pensamiento que es la que heredamos nosotros hoy en el siglo XXI. Rechazo de las verdades absolutas. Ya las verdades absolutas quedan de lado. Hoy, si tú miras, todas las verdades son relativas. Depende entonces ahora de la cultura, de la comunidad, del individuo. El modernismo, el darwinismo, traía verdades absolutas. Esto es, así evolucionó el hombre. Esto fue lo que pasó. Pero sin embargo, hoy el posmodernismo dejó de creer en esas verdades absolutas. El escepticismo frente a la razón universal. No hay un solo camino hacia la verdad, sino narrativas múltiples. Hoy la sociedad dice, bueno, no hay una verdad absoluta. Cada cual tiene su verdad. O, ¿quién sabe cuál será la verdad? Ya no existe la verdad absoluta. Desconfianza hacia la ciencia. Ya
no se ve como algo neutral, sino como influenciada por intereses de poder. Hoy se cuestiona la ciencia. Bueno, la ciencia fue influenciada, se creó para influenciarnos a creer cosas que a ciertos niveles políticos o imperialismo o etimologías les convenía. Sacaron esto, descubrieron esto porque les conviene. Tú ves todas estas teorías en acción. Cuando vino lo del COVID, personas decían, no, es una configuración, está previsto, está preparado. Otros decían, este fue un virus creado por la ciencia para que mueran millones de personas. Pues nunca descubrimos nosotros realmente qué fue. Otros decían, no, es un virus, parte de otros dicen, no, fue un castigo de Dios, una prueba de Dios. Como ves, no hay verdad absoluta. Hoy todo el mundo desconfió de todo lo que pasaba, porque el posmodernismo nos habla del relativismo, nos habla de que las cosas pueden ser diferentes. El pluralismo radical, todas las cosmovisiones, religiones e interpretaciones tienen el mismo valor. Hoy, tanto el mormonismo como testigos de Jehová, como el budista, como el hinduismo, como el cristianismo, todo puede ser verdad. Para la gente, todo puede ser verdad. O puede ser verdad que mi tío se reencarne en una hormiga, como creen los hinduistas, que todo está, los dioses están en todas las cosas. Puede ser verdad. Puede ser verdad que exista un solo Dios. Puede ser verdad. Puede ser verdad que haya venido Jesucristo. Puede ser verdad. Puede ser verdad lo que dijo Smith a los mormones. Puede ser verdad. Hoy se cuestiona todo, ya no hay una verdad absoluta. Antes no era cuestionable. La ciencia decía, no, esto se creó de esta manera. En tiempos anteriores, como vimos los periodos, había cosas que no se cuestionaban. No se cuestionaba un Dios creador. Se cuestionó después la fe cristiana y se cuestionaron otras cosas. Pero hoy todo se cuestiona. Porque es el momento que estamos viviendo, ¿sí? Importa más hoy la experiencia subjetiva, y esto es bien importante para nosotros como cristianos, como apologistas de este siglo, del posmodernismo, que los sistemas objetivos de verdad. Hoy la gente le importa más lo que siente, lo que puede vivir, que las teorías que se puedan explicar, que las teorías que se puedan escribir. La gente hoy quiere encontrarse con algo. El posmodernismo frente al darwinismo entonces, que fue la gran tendencia del siglo XVIII al XX, en la mentalidad posmoderna, desde el siglo XX hasta ahora, el relativismo, el darwinismo, ya no es considerado una verdad absoluta, sino una narrativa científica más. Y de hecho, no sé en otros países, pero en Estados Unidos se ha hablado de sacarlo como en las escuelas donde se estudia la evolución del hombre, se ha hablado, no sé si al final se saca o no, porque mis hijas ya están grandes, que se iba a sacar la teoría de Darwin, porque ya no es una verdad absoluta, es una teoría más dentro de otras teorías. El pluralismo convive con otras explicaciones del origen humano, ¿sí? Como las espiritualidades orientales, como las cosmovisiones indígenas, los dioses de los indígenas, lo que creen los indígenas de sus antepasados. Hoy el pluralismo todo lo incluye, todas con igual valor dentro de un pluralismo cultural, como te decía yo. Para muchos el hinduismo está bien, las tradiciones indígenas está bien, no apuntamos a un solo Dios y a una sola verdad. Hoy el posmodernismo dice, no existe una sola verdad, existen muchas verdades. Hay muchas teorías. La crítica epistemológica, que cuestiona la idea de que la ciencia sea neutral. La ciencia para ellos hoy no es neutral. Se dice que toda teoría, incluido el darwinismo, estaba influenciado por contextos históricos, intereses políticos y relaciones de poder. O hoy se cuestiona que los intereses de Darwin tenían que ver con el movimiento social y político, y que las teorías que nos hacían creer eran porque tenían un poder y una influencia para manejar las sociedades. Esto es lo que hoy se cree. Ya no se cree en una verdad absoluta, se cree en que todo tiene su lado. Si me dice esto es porque algo a favor tiene, o me está invitando a la iglesia porque quiere sacar algo de mí,
me piden el diezmo porque me quieren sacar dinero y se empieza a cuestionar todas las cosas. Cuestiona todas las cosas. Es parte de estas mentalidades. O las teorías científicas las crearon los gobiernos para sacar un beneficio. Lo mismo se cuestiona de la teoría de Darwin. Lo mismo, lo ves hoy con lo que pasó con lo del COVID. Oh, no, fue creado por el gobierno estadounidense. Se dice esto porque así ellos tienen mejor poder, más intereses. Y la fragmentación del conocimiento no se busca un relato unificado sobre la vida y el hombre, sino múltiples interpretaciones parciales. Volvemos a lo mismo, todo es parcial, todo es relativo en cuanto a esto. Ahora, en el modernismo, el darwinismo fue el gran relato científico del origen humano. Fue lo que en esos momentos pesó a nivel social y a nivel descubrimiento. Hoy, en el posmodernismo, el darwinismo se convierte en una voz más dentro del coro de las narrativas culturales, no tiene ningún privilegio, no tiene ninguna voz absoluta. Para la apologética cristiana, esto significa que ahora ya no basta con discutir evidencias científicas. Ahora tu apologética no basta con que le demuestres a las personas quién nos creó o de dónde venimos, ¿sí? Hay que mostrar una cosmovisión bíblica, una forma de vida bíblica, no solo explicar el origen, sino las tendencias y lo que tú y yo tenemos que defender hoy con nuestra fe. Y esto lo habrás escuchado, la identidad, la dignidad y el propósito del ser humano. Estas son las cuestiones que hoy se tratan en el posmodernismo. El modernismo trató la ciencia, la razón, todo había que comprobarlo con la razón, todo había que estudiar, todo había que ser intelectual, todo había que comprobarlo a través de teorías, pero hoy el posmodernismo habla a la sociedad sobre una identidad, sobre la dignidad y sobre el propósito. Por eso todos los libros, habrás visto, cristianos o no cristianos, hablan de qué? Descubre tu propósito en esta vida. Descubre para qué fuiste creado en esta Biblia. Cristianos o no cristianos, guarda tu identidad, descubre tu identidad. Haz lo que quieras. Lo que importa es lo que sientes. Tú te habrás dado cuenta que la tendencia de nuestro tiempo, de nuestra época, es haz lo que sientes, no lo que razonas. Tienes que hacer lo que sientes, dentro y fuera de la iglesia, porque obviamente estos periodos toman fuera de la iglesia y entran adentro de la iglesia. Tú te habrás encontrado como yo con personas que te dicen, ay, no siento ya estar en este ministerio. ¿Cómo que no lo sientes? El llamado de Dios hay que cumplirlo, más allá de lo que sentimos en un momento. Yo me acuerdo a mi hija Julieta, mi mejor ejemplo, la chiquita de 22 años hoy, cuando tenía como unos 12, 13 años, quiso entrar a un ministerio de jóvenes que venía a las iglesias más o menos chicas o algunos lados y te hacían un Bible School para niños. Ellos traían las personas, traían todos los entretenimientos, todo, y venían y trabajaban en tu iglesia para ayudar a las iglesias, ¿no? Que no podíamos hacerlo. Y entonces mi hija los conoció, porque los tuvimos en nuestra iglesia cuando nosotros comenzamos varios años, y un día me dijo, yo quiero entrar a ese ministerio. Yo siento que Dios me ha llamado a mí a trabajar, cuando ella empezó su edad de high school, 13, 14 años, a trabajar en este ministerio. Yo quiero hacerlo. Bueno, y yo la llevé a la organización esta cristiana, le hicieron llenar formas, bueno, y bueno, entró al ministerio. Ahora, unos días antes de comenzar, esto se hacía en el verano, ellos le dicen, tienes que venir a un retiro. Hay dos retiros mandatorios. Uno era acá en Denver, pero el otro era como a 5 horas de Denver. Y mi hija era bien pegada y bastante introvertida en esos momentos y no le gustaba irse. Y entonces, una noche antes que se tenía que ir a este retiro, baja y me dice, mami, ¿sabes qué? Dios cambió. Dios no quiere que yo vaya a este campamento. Dios me habló y no quiere que yo vaya. ¿Cómo puede ser, hija, entonces, que hace 2 meses atrás Dios te habló y te dijo que quería que hagas esto? Y ahora Dios viene y te habla y te dice que ya no quiere que lo hagas. ¿Qué explicación? Es que yo no siento, y a mí me da vergüenza, me da pena, yo no siento que esto es para mí. Ah, entonces entra a lo que sentimos, no entra a lo que tenemos que hacer. Y hoy nos guiamos mucho por lo que sentimos, no por el compromiso de lo que tenemos que hacer. ¿Verdad que sí? Estoy triste, entonces no quiero hacer mis tareas. Eh, ¿Verdad? Me pasó esto y entonces dejo el ministerio en la iglesia.
La pastora pasó y no me saludó, entonces ya no quiero ir a los servicios de mujeres. Todo pasa en estos momentos por lo que sentimos. Encontrar nuestra verdadera identidad. La gente se cuestiona la identidad continuamente. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Qué es lo que Dios me llamó a hacer? Dentro de las iglesias también. No sé a qué Dios me llamó. Te llamó a extender el reino. No te preocupes tanto. Tú sirve al Señor y busca su voluntad y Dios te va a ir mostrando el camino. Pero son los desafíos que hoy enfrentamos nosotros cuando tenemos que argumentar de nuestra fe, hablar de la dignidad humana en medio de un mundo que quita la dignidad a muchas personas. A muchas personas fuera de la sociedad se sienten indignas y están buscando una respuesta a eso. Y nosotros les tenemos que dar una respuesta hacia su dignidad. Madres solas, mujeres solas, los planteos del feminismo, bueno, pero entonces yo quiero ser la dueña de mi cuerpo, yo no tengo por qué dejar, yo voy a decidir si quiero tener un hijo o no. Al final del día están conectados con la dignidad que se robó por muchos años a la mujer, por los maltratos, por las humillaciones, por no darles y una mala reacción a esto. Hoy trae el feminismo, hoy trae que no, yo hago lo que quiero, yo no siento tener el hijo. Bueno, no, yo no siento ser madre. Y entonces, aunque estoy embarazada, quiero sacar una vida que Dios puso en mi vientre. Entonces, todas las cosas con las que nosotros lidiamos hoy en el posmodernismo ya no tienen que ver tanto con la razón. La razón siempre va a estar y las explicaciones las personas se las vamos a tener que dar, pero nuestro mayor auge y énfasis está en defender la identidad, la dignidad y el propósito del ser humano sobre este mundo. Cosas que el darwinismo como narrativa reduccionista no responde plenamente, no responde a ninguna de estas cosas, ni a la identidad, ni a la dignidad, ni al propósito del ser humano, sino que responde al azar y a una evolución científica creada por ellos, ¿sí? Y con esto me apuré bastante porque sabía que estaba largo, y a veces hablo muy rápido como buena argentina que soy. Pero quiero abrirlo a comentarios, a preguntas. Yo siempre me gusta poner una o dos preguntas de reflexión, así que bueno, los escucho. Quizás fue un poco mucho, pero creo que es un tema muy, muy importante entender la diferencia entre el azar y el diseño, entender que el darwinismo perteneció a otro periodo, no al periodo que estamos hoy. Es importante entender la razón y la ciencia, pero creo que para nosotros para aplicarlo en estos momentos necesitamos aprender mucho y entender mucho que tenemos que trabajar en una sociedad en cuanto a que la gente encuentre su identidad. Por eso hoy hay más de 26 ideologías de género. Hoy, porque estamos en esta sociedad postmoderna que dice sé lo que quiera hacer, todo es relativo, entonces ahora hay heterosexuales, homosexuales, los queer, los asexuales, que no son nada, gente que no tiene identidad. Personas que están creciendo sin identidad, que un día dicen soy un varón, otro día soy una mujer, sin identidad. Ni siquiera dicen soy homosexual. Estas cosas hoy se están viviendo, por ejemplo, ¿no? Gente dentro de las iglesias que dice, no, no me llevo bien con mi esposo, con mi esposa, me voy a divorciar, ¿por qué no me puedo divorciar? Dios me creó para ser feliz, me salvó para que sea feliz y estamos yendo en contra de los preceptos y de los valores bíblicos, porque hoy queremos hacer lo que sentimos, no lo que tenemos que hacer. No menguamos para hacer lo que Dios quiere que hagamos, sino que queremos venir a la iglesia y a Dios. Por eso los cantos y las mayorías de las iglesias, hablo por los Estados Unidos, yo siempre les digo eso porque yo no estoy allá, estamos muy preocupados por el entretenimiento cristiano, muy preocupados, es que el ministerio de niños tiene que ser porque si no la gente no se va a querer quedar, es que tengo que tener luces y esto, porque lo tienen que sentir. Estamos más preocupados por eso a veces, lamentablemente, que por las verdades bíblicas que necesitamos enseñar y que las personas vivan y aprendan. Comentarios. Luis, Dios te bendiga, qué gusto conocerte. No te escuchamos. Saca el micrófono. Lo tienes apagado. Ahí estamos. Bueno, un gusto conocerlas, un gusto compartir con ustedes. Bendición. Eh, el Señor les bendiga mucho, muchas gracias. Gracias a ti. Sí. ¿Algún Bueno, comentario? sí, ese es una de eso que usted acaba de decir, en mi opinión, es uno de los desafíos más grandes que tenemos hoy, porque es que se están
creando iglesias eh, como a la carta, iglesias a la preferencia, y lamentablemente mucha gente está siendo arrastrada hacia allá, ¿no? La gente quiere estar en una iglesia que tenga todos esos atractivos, todos esos Ujú, accesorios, y es una competencia grande contra los que queremos fundamentar una iglesia bíblica, ¿no? ujú, Este, bueno, en estos días casi que quedé viendo estrellitas con todo lo del ADN y el ARN y todas esas ujú, cosas que estuvimos estudiando. ujú, Y em, pues es muy interesante que es muy bueno que todos estos hombres se hayan esmerado en investigar el origen de la vida, ujú, porque cuanto más lo han estudiado, cuanto más se dan cuenta que es un callejón sin salida, si lo que ellos quieren demostrar es que Dios no existe, ¿no? ujú, Es interesantísimo, ¿no? ujú, Yo digo, está muy bien que sigan estudiando ujú, porque eso nos favorece a nosotros, ujú, nos favorece nuestro criterio, nuestra fe. ujú, Estoy hablando de lo que hemos estado aprendiendo en el libro, la conferencia que usted nos ha estado dando. Pero sí, eso último que usted dijo sí me preocupa mucho porque en segunda Timoteo el apóstol escribe que en los últimos tiempos la gente buscará maestros que le digan lo que ellos quieren ujú, escuchar. mm, Y vemos esa cosa terrible que pues la gente en las iglesias quiere que le digan lo que ellos quieren escuchar. ujú, Y si no le dicen lo que ellos quieren escuchar, se van a otra parte ujú, donde les satisfagan esas expectativas falsas. Y ujú, tenemos una fuerte competencia con eso. Sinceramente, ujú, yo he sido pastor por 27 años y estoy bastante, aunque estoy en un nuevo comienzo ahora mismo, porque estoy comenzando una iglesia de cero aquí en ujú, Maracay. mm. Y tengo dos discípulos, uno de 80 y otro de 81 años. Y el anciano Gloria a Dios. de 81 años tiene cáncer en el ojo Mm, derecho, el cáncer le ha comido el ojo y estamos curándolo y estamos teniendo una experiencia muy bonita y muy poderosa con él. Pero las cosas son tan diferentes hoy, a hace 27 años cuando yo comenzaba el ministerio, mm, que sinceramente necesitamos y me siento muy, me siento muy fascinado con esta clase. Honestamente, le confieso ujú, honestamente que yo había estudiado la apologética en otras instituciones, ujú, pero nunca la había visto con tanta pasión como la estoy viendo ahora. gloria a Dios. Sí. Ujú, Entonces, ¿cómo hacer pues cómo hacer para poder competir? Pues, porque aunque no estemos en una competencia, sí lo estamos. ujú, No o sea, nosotros no hacemos iglesia para competir con nadie, nosotros no predicamos para competir con nadie, pues, sí, pero querramos o no, estamos en una competencia porque esa corriente está arrastrando a muchas ujú, personas. ujú, Por ejemplo, ¿cómo lo estarían ustedes enfrentando? ¿Cómo lo están abordando? Sobre todo usted, esa parte del entretenimiento que está arropando mucha gente, ¿cómo lo están ustedes enfrentando, abordando? ujú. Siempre es un desafío, ¿no? Como tú dices, pero hemos entendido, ¿no? Que al final del día lo que necesitamos es predicar la palabra de Dios. A mí Dios no me va a llamar a cuenta por si tuve 50 personas o 500, ni a ti tampoco, Luis. Y a veces caemos en esos márgenes, no sé por qué de algún lado se nos, que estoy acá, porque no sé qué estoy haciendo acá se nos puso eso. Por eso yo no estoy ni a favor ni en contra de las redes sociales, de las fotos, pero a veces siento que hacemos conferencias, hacemos retiros y nos enfocamos demasiado en lo que vamos a mostrar. No tenemos nada que mostrar. Y creo que tenemos que empezar por ahí. Tenemos que ser auténticos. Y yo creo que lo que más está buscando esta sociedad
a través de tanta mentira y tanta desconfianza que tiene a todos, es algo auténtico. Es el verdadero Cristo, es la humildad y la sencillez de Jesús reflejada en nosotros, es ser auténtico, decir, mira, esto es lo que tengo, aquí estamos, ¿no? Tú sabes como yo, cuando uno comienza la iglesia a veces no tiene maestros, no tiene cuidado de niños todas las veces, pero cuando tú tratas a sus hijos con amor, ellos ven una diferencia también. Aunque estén sentados ahí, yo creo que para nosotros lo que nosotros estamos haciendo es valorar mucho más la presencia de Dios y la enseñanza en la palabra. ¿Cómo es la palabra? Yo sé que a veces a las personas les suena duro y a algunos no les gusta, pero creo que nosotros somos llamados a enseñar la palabra, ¿no? Y he notado una gran respuesta, honestamente, Luis, sobre todo en las nuevas generaciones. Tú me dices, yo tengo mucha gente joven, jóvenes adultos, que quieren una vida diferente, que están dispuestos a una vida diferente, que quieren escuchar una verdad y que quieren caminar diferente. Se cansaron, ¿sabes lo que está pasando? Se están cansando de lo que las redes sociales muestran y demandan. Las redes sociales están arruinando la mente y el corazón de la juventud, porque si tú los ves, son todos youtubers y todo tenés que demostrar. Y estoy en tal conferencia de un youtuber, me contaba a mí mis hijas, y ¿sabes por qué lo ponen? Porque los tickets para esas conferencias valen 2.000, 3.000 dólares. Entonces, si estás ahí, significa que podés, que tenés, aunque después estés 3 años pagando la tarjeta de crédito. Pero los ha ido arruinando, porque estudian, trabajan, pero nunca es suficiente. Nunca hay nada verdadero. Nunca llego a ningún lado. Y vienen hoy a Cristo y dicen, quiero algo auténtico, quiero algo verdadero. No importa si es sencillo. Jóvenes casados que dicen, me ofrecieron un trabajo en otro estado, pero yo no me voy. Yo siento que Dios me quiere acá, esta es mi casa espiritual, esta es mi congregación, yo me quedo acá, no me importa ganar más en otro estado. Cosa que generaciones de hace 10, 20 años atrás no lo decían o no pasaba. La gente estaba muy bien, pero el materialismo nos sobrepasaba. Pero yo hoy estoy viendo cómo, sobre todo las nuevas generaciones, están cambiando. Y cómo la gente quiere, nosotros necesitamos ser la respuesta a un mundo quebrado. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Necesitamos preocuparnos más por trabajar por las minorías, por la gente desamparada, porque ¿qué vamos a hacer con familias que tienen niños discapacitados? Yo leía en un libro algo que me impactó. Dice, hablando de una iglesia, ¿no? Dice, ponen el signs, todos son muy bienvenidos. Pero no es una verdad. No son todos bienvenidos. Llevamos a un niño con autismo y 3 semanas después nos pidieron si no era mejor que nos vayamos a otro lado con más recursos. Entonces no somos todos bienvenidos. Trabajamos bajo una comodidad del Evangelio también y tenemos que buscar más a Cristo y ofrecer algo más auténtico y más lleno de amor. No tanto lleno de espectáculo, sino más lleno de amor verdadero. Ujú. ¿Comentarios, preguntas? No sé qué le pasó a mis slides, me fui de slide. ¿Qué piensan? Jacqueline, Jonathan, no sé si hay alguien más conectado todavía. Profe, Sí, César. César, ¿cómo estás? Bien, mi profe, gracias a Dios. Bueno, mire, con los últimos avances científicos, Sí. el descubrimiento del ADN, en lo Ujú, que es el microscopio electrónico que se ujú, ve el mundo atómico, molecular, demuestra que hay un diseño, ujú, ¿verdad? ujú, Que la ciencia no lo quiere entender, es otra cosa. ujú, Hoy yo estaba hablando de eso en la célula que nos corresponde los ujú, miércoles en la tarde. Casualmente estamos tocando un poquito ese tema hoy en la reunión. Y muchos científicos, ellos, aunque tal vez no digan, sí, es de Dios, del Dios de la Biblia, del Dios cristiano, ujú, pero los inventos o los últimos descubrimientos muestran que hay un diseño y hay un propósito en el ser humano. Somos diferentes, cada ser humano es ujú, diferente, ujú, una huella diferente, un ADN ujú, diferente. No somos dos igualitos, dos, porque ni aún los gemelos son idénticos. ujú, Físicamente pueden parecerse idénticos, pero tienen su huella y su ADN diferentes. ujú, Entonces, cada uno de nosotros, Dios nos creó con un propósito en ese diseño a imagen y semejanza de Él. Y el problema está que nosotros no le preguntamos al Señor
cuál es el propósito que Él tiene con nosotros. Y entonces vamos por la vida, digamos, tirando flecha, que si creemos o no creemos, si estamos en la iglesia, no estamos buscando esa comunión con el Señor, con el Espíritu Santo, para que Él nos diga dónde nos corresponde estar parado para hacer el trabajo para la gloria de Él, sino que nos dedicamos, digamos, tal vez a un evangelio más light, una comodidad. Yo estoy en la iglesia, voy los domingos, ya estoy salvo y con eso me conformo. Y falta esa intimidad con el Espíritu Santo para que podamos movernos en el mover de Dios, movernos en la dirección que Él nos indique para que seamos más impactantes con el mensaje y con nuestro testimonio. Gracias, César, muy de acuerdo. El relativismo está dentro de la iglesia. Bueno, sí, voy los domingos a la iglesia. No, en la semana no. Mi hijo tiene soccer, no, no puedo hacer esto. No, y podés venir a ayudarme, el grupo de mujeres. Y si salgo temprano, voy, le ayudo. Pero ¿me podés comprometerte? No, no. Relativismo social llevado al evangelio. Pero yo no veo un Cristo relativo. Yo veo un Cristo entregado en todo. Yo no veo un Jesús que hizo discípulos y dejó discípulos. Yo no veo el libro de los Hechos, el relativismo. Estaban, predicaban, oraban por la gente, en todo tiempo, todo lugar. Pero nosotros nos hemos acomodado a un relativismo, claro, el cual necesitamos romper y en algún momento se va a romper, ¿no? Siempre hay un remanente escogido del Señor, yo siempre digo, siempre hay un grupo. Bendito Dios, en todas las épocas que vamos a estar ahí, aunque es difícil, como hablaba el pastor Luis, y tenemos que ir aún en contra de las propias creencias de otros hermanos o de otras iglesias, pero nosotros tenemos que entender cuál es la perfecta voluntad de Dios y cumplirla. Creo que es nuestra responsabilidad. Jacqueline, dime, que estás con tu manito levantada. Un poquito con respecto a la pregunta, ¿no? Que dice cómo Ujú, la iglesia puede vivir como testimonio de la dignidad y el propósito ujú, eterno que Dios nos ha dado. La iglesia en este siglo está llamada a ser un faro ujú, que ilumine una visión más completa de lo que es la humanidad, ujú, para que ese testimonio sea eficaz. ¿Por qué muchas personas tienen ese problema con la identidad? ujú, ¿Verdad? ujú, Comúnmente no se identifican como hijos de Dios porque sencillamente también nosotros como iglesia hemos fallado al respecto. ujú, Porque la iglesia debe enseñar y predicar de una manera muy clara y constante que nosotros, que la humanidad es a la hechura de Dios, ujú, porque hemos sido hechos a su imagen y a su semejanza. ujú, Entonces, siempre va a haber un vacío en ese aspecto con respecto a mi identidad, de dónde vengo. Y la ciencia toma poder porque obviamente desde las escuelas y todo lo demás se va enseñando todo este tipo de teorías. ¿Por qué? Porque hay que demostrar. ujú, Y es donde se genera ese desarrollo de la razón es tremendo, porque son argumentos que se van plantando en ujú, la humanidad. ujú. También otra forma que la iglesia tiene que ir despertando, decía hace rato que somos muy materialistas. Cuando hacía el comentario con respecto a lo de su hija, ciertamente el materialismo ha tomado cuerpo Mm, en nuestras iglesias. ujú, Nos preocupamos más por lo que las personas van a ver que por lo que Dios ve en nosotros. ujú, Y también, que es donde debe de haber ese cuidado, cuando usted comentaba algo de la valoración de las personas, nosotros estamos llamados a servir, mm, ¿verdad? Y a demostrar ese amor de Dios. Porque muchos dudan de ese amor, es porque el cuerpo de Cristo le cuesta demostrarlo. mm, Es tremendo, ¿no? Que uno ujú, dice ama a Dios, pero cuán difícil es demostrar esa parte. Entonces, en ese propósito eterno que Dios nos ha dado, imagínense que esta fe que usted manifiesta, que yo manifiesto, tiene que estar unida a ujú, nosotros, primeramente, en nuestra alma, nuestro espíritu. ¿Para qué? Para poder rechazar esas ideas extrañas de que solamente nosotros somos como que partes biológicas. mm, Yo le decía ayer a la pastora Ruth, que fue alumna también suya, ujú,
que antier en la noche yo estoy haciendo todas las pasantías de todas las materias que he visto en Maná. Yo digo, estoy de pasantía, porque un jovencito, no lo conozco, pero me escribió por el Facebook para hacerme unas preguntas Mm, sobre exactamente, él decía, no, la gente dice que yo soy ateo. Y yo, ay, Dios mío, aquí está la práctica de la apologética, vamos a defender este negocio. mm, Entonces, en la conversación, duramos como 40 minutos conversando y al final él me dice, oye, gracias, porque ya yo sé que no soy ateo, aunque tenga ideas diferentes y que la gente no pueda comprender, mm, yo sé que yo creo en Dios. mm, Pero él estaba siendo atormentado con esa situación. No sé quién es el muchacho, pero sencillamente me contactó para hacerme esa pregunta. mm, Entonces, oye, la iglesia tiene un trabajo tan importante de primeramente revertir eso de que solamente tú eres una estructura molecular, de que, bueno, no sé cómo te formaron, porque hay ese principio de Darwin, esa teoría es discutida, por ejemplo, en los salones del colegio donde yo trabajo. mm, Tenemos una profesora que también es cristiana y ella da biología. mm, Y yo trabajo en una escuela de monjas. Ustedes podrán imaginar una escuela de monjas donde todo es catolicismo y mm, ahora con una profesora que es cristiana y que está enseñando biología y que cuando le toca explicar la teoría de la evolución, ella los manda directamente a Génesis a los estudiantes. Entonces, eso genera una serie de controversias, primero en la cabeza, mm, pero los estudiantes salen convencidos que yo mm, les digo, profe, no te preocupes, que aunque te digan cualquier cosa, tú estás defendiendo la verdad y estás defendiendo la fe, mm, porque los alumnos salen convencidos de que ellos son creación divina mm, y que esa creación divina se da a través de la unión de unas células, pero que es porque fue por el principio de Dios. mm, mm, Entonces, tenemos un llamado importantísimo, o sea, cómo nosotros podemos demostrar desde nuestras iglesias es sembrar eso, porque en estos tiempos siempre va a estar el otro equipo, el otro bando sembrando lo que es duda y sobre todo mm, en esta nueva generación que vive pegado desde pantallas. mm, mm. Más Bien. nada, profe. Gracias, Jacqueline, gracias. Gracias por tu aporte, me haces pensar mucho, ¿no? En cómo estamos nosotros, cómo puede la iglesia provocar cambios, ¿no? Necesitamos provocar cambios y se nos hace difícil. Yo soy pastora hace 15, 18 años y entiendo que a veces queremos quebrar cosas y se nos hace difícil. Y entiendo que hay muchos siervos y muchas siervas de Dios que estamos de acuerdo, que la iglesia tiene que volver a los principios, volver al camino, volver a dejar de interesarse por la sociedad y por lo que la sociedad demanda y interesarnos más por lo que Dios demanda. Y hay, como te pasó a ti, muchos jóvenes con muchos interrogantes, muchas preguntas, muchos jóvenes que sin conocer a Dios se sienten condenados por Dios porque les han enseñado que Dios no los quiere, que Dios no los acepta, que Dios no los puede cambiar, pero nadie les está dando otra voz, nadie les está hablando otra verdad, nadie les está hablando del Cristo que los ama. Entonces creo que necesitamos ser una voz apologética y profética sobre nuestras sociedades, enseñarle a los niños a adorar a Dios. Hemos dejado de enseñarles a los niños a adorar a Dios. Nuestras clases solamente parecen ser cuidados de niños. Las maestras no quieren ser maestras de niños. Yo, después de 10 años de oración, oración y ayuno, te lo juro, yo siempre tuve una carga por el ministerio de niños, aunque nunca fue mi ministerio. Y hasta que al final del día, bendito Dios, levanté un ministerio de niños y hoy tengo realmente maestros que se preocupan, que los aman, que los llaman aparte cuando los ven mal, que oran por ellos. Y es increíble, niños de 8 o 10 años, los problemas de identidad, las cosas que viven en sus casas, cómo luchan con la ansiedad, con la depresión, tan chiquitos, necesitan tanto conocer a Jesús y aprender de Jesús. Pero estamos en medio de una gran batalla, digo yo, estamos en medio de un mundo difícil. Yo siempre digo, ojalá que Cristo venga y venga pronto por todos nosotros, porque estamos en medio de un mundo por donde tú escuchas de nuevas generaciones que dicen, ¿qué sentido tiene esta vida? ¿Qué sentido tiene si lo único que hay son problemas? Jóvenes que fueron criados en hogares disfuncionales,
que no creen ya en el casamiento, que de los padres no sacaron muchas cosas buenas. ¿Qué fe? ¿Qué Dios? Con todo lo que... ¿Qué me voy a casar? ¿Para qué voy a traer hijos a este mundo, no? ¿Por qué? Porque tenemos que volver a eso, a que encuentren el propósito eterno de Dios. Yo digo, la vida no deja de ser linda. En Juan Jesús dijo, yo vine a darte vida y vida en abundancia, y la palabra se siguen cumpliendo aunque los tiempos sean difíciles, pero necesitamos llevar a la gente a Cristo de una forma auténtica y verdadera, ¿no? Necesitamos mucho proclamar las verdades de Dios en medio de tanta confusión. Hay mucha confusión, hay muchas teorías, hay muchas creencias, hay muchas religiones, hay mucho de todo. Necesitamos traer una voz de verdad. ¿Alguien más que quiera opinar antes que terminemos? No sé si hay alguien más conectado, ¿no? ¿Mm? No veo yo. Voy a dejar de compartir la pantalla. Ahí estamos. Creo que no, así que gracias a todos. Creo que es un tema, la apologética, de mucha reflexión para nuestros tiempos. Honestamente, necesitamos reflexionar mucho, mucho en las respuestas que damos y estar listos para dar más respuestas a este mundo y a esta sociedad, dentro y fuera de la iglesia. Porque dentro de la iglesia la gente está bien confundida también, como decía Jacqueline, la gente no entiende su identidad, vienen a veces con tantos paradigmas de pensamientos a través de esta sociedad, de las generaciones, gente que se convierte con uno, pero viene ya de generaciones que vienen pensando cosas cerradas, fuera de Dios, ¿no? Entonces tenemos mucho trabajo por delante. Que Dios nos guíe y nos dé sabiduría y salud. Así que bueno, gracias, sigan haciendo sus tareas. Aquí estamos, como les digo siempre, para servirlos. Me da gusto compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Rebeca, ¿quieres agregar algo? No, profe, de verdad todo muy bueno y de verdad me quedó resonando identidad, dignidad y propósito. Ujú. Yeah. Ujú. Eso. Tres áreas fuertes en las que debemos enfocarnos en la gente, de adentro y de afuera de la iglesia. Ujú. Yeah. Sí, creo que sí. Pero están, en Cristo las tenemos, en Cristo lo tenemos todo. Tenemos una identidad, tenemos una dignidad que Él nos dio, nos otorgó en la cruz, a pesar de que hayamos pasado quizás cosas que nos sacaron la dignidad, y tenemos un propósito eterno con Dios. No estamos por accidente, ni estamos ni en Venezuela, ni en Estados Unidos, ni somos pastores o ministros por accidente, somos porque respondemos a un propósito eterno. Ujú. Thank you. ¿Quieres cerrar, Rebeca, con una oración? Amén, sí. Amén. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos da la identidad. Encontramos identidad en ti. Gracias, Señor, porque em, pasamos de no saber quiénes éramos, de no tener identidad, y tú nos vestiste de la identidad correcta, nos vestiste de, de nuevas ropas, Señor, y de la identidad que es. Y nos vestiste también de dignidad, Señor, y nos coronaste con un propósito en ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Te alabamos. Y te pedimos, Señor, que a cada uno de los estudiantes, a la profesora, a Carlos, a mí, Señor, que tú nos unjas con maneras creativas, nuevas, de llevar tu verdad, Señor, a esta nueva generación, que todo lo que aprendemos en esta clase, Señor, sea multiplicado y de verdad sea como tirar semillas que van a dar muchísimo fruto. Te damos las gracias por la profesora Vanessa, por el tiempo que ella invierte en darnos de lo que ella, de su conocimiento, de su experiencia. Bendícela, Señor, y bendice a cada uno de estos estudiantes que ponen el tiempo y hacen sacrificios, simplemente para aprender más de ti y de verdad recibir ese entrenamiento que tú tienes para ellos, para lo que viene, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Gracias, Rebeca. Gracias, hermanos. Pastor Luis, Dios me los bendiga. Seguimos adelante. Oramos los unos por los otros. Amén. Bendiciones. Ahí nos estamos viendo. Bye Hasta bye. luego, hasta Chao, luego. profe. Amén. Dios les bendiga.